gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Las mejores defensas, los mejores hombres o los mejores medios no son obstáculo para que los peores planes sigan adelante. Esao Rodríguez y Juan Pastrana nos cuentan en este programa cómo lo que puede salir mal en el arte de la guerra al final sale mal. Formado en junio de 1940 por voluntarios todos de regimientos escoceses al mando de un tipo que luego lo haría bastante bien, Richard Pedder, un teniente coronel, en febrero del 41 esta unidad, el Comando número 11, pasó a formar parte de un concepto bastante extraño, la Life Force, que espero que ahora a lo largo de este podcast sepamos lo que es, adoptando la asignación de Batallón Charlie, desplegados en Oriente Medio, enviados a Chipre para guarnecer la isla, lo cual siempre agrada a unos escoceses en un comando especial. Pero al final fueron enviados al Líbano, donde participarían en la operación Exporter. Y si estáis aquí, ya sabéis que esta operación no va a salir tan bien como lo esperaba, porque estamos en un Cagadas 10. Y para hablar de un Cagadas 10, pues tenemos al padre de la idea. Buenas, Juan. Muy buenas, ¿cómo estamos? He hecho una presentación muy rápida del comando número 11, ¿verdad? Sí, pero nosotros tenemos un especialista en operaciones especiales. Vamos a ver, el tipo que lleva el de operaciones especiales de los años 80 solamente puede ser uno, el gran Julio. Julio, muy buenas. Hola, muy buenas, chicos. Oye, el bigote táctico es obligatorio, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Hoy en día te diría la barba y el tatuaje, pero bueno, van cambiando. Oye, pero era muy de los 80, ¿verdad? Sí, el bigote era muy ochentero, muy Delta Force, ¿no? Sí. Pero sí, el bigote. Pero esta gente no, los escoceses irán con faldita. Bueno, Julio, nos vas a hablar un poco a lo largo del podcast porque te hemos traído como especialista en toda esta gente que le gusta embadurnarse la cara de negro y pegarse una pateada por el monte con una mochila de 40 kilos. Los comandos nacen en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, y además es una cosa muy curiosa, porque el término, digamos, de más que comandos de operaciones especiales, efectivamente es principalmente en la Segunda Guerra Mundial cuando tiene un término, digamos, ya más reconocido, y se refiere a atentos, y esto es de definición de primero: guerra de guerrillas, subversión, sabotaje, obtención de inteligencia secreta. Y eso son funciones poco caballerosas. Es decir, esta gente que supone que no van a reclutar al típico británico o inglés de pura flema, ¿no? Como siempre nos han transmitido, como hace el SAS y demás unidades, el tarao, el que estaba como una cabra, el otro que había estado en una prisión. Yo me he visto la serie, si lo estás planteando así. Vale, entonces, poco caballerosos, ¿no? Es decir, son cosas sucias, fuerzas totalmente regulares y, bueno, que van a ser de apoyo, de punta en lanza, y una de las características, por ejemplo, de estos escoceses es que tengan capacidad de actuar durante 24 horas independientemente. Es decir, yo te dejo en un sitio y hasta dentro de 24 horas no me llaméis, ¿no? Oye, para que os hagáis una idea. Juan, ese concepto de libertad de mando no es muy británico, ¿verdad? Es más bien alemán ese concepto, ¿verdad? Bueno, es la filosofía alemana de yo te doy la orden y el subalterno es el que elige el mejor método para conseguir el objetivo marcado. Pero bueno, como que siempre nos han dicho que los alemanes eran los cabezas cuadradas, pero hay que decir que no, que más cabeza cuadrada eran los británicos, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, ya sabes, con todo esto de Britannia Rules the Waves y todas estas pijadas de los piratas, pero al final lo que cogen es, como decía Julio, es la escoria, lo que nadie quiere, pero con capacidades individuales de saberse buscar la vida. Bueno, lo he dejado caer. El comando número 11, ya hablaremos de ellos. Y un décimo, ¿no, Saúl? Tendrás que decir que está pasando. Últimamente está muy rebelde con esto. Estoy hoy que no me reconozco. Sí, me estaba sonando mal. Digo, Saúl diciendo 11, ya lo he dicho 2 veces. Digo, uf. Oye, una cosilla, Juan. Nos has traído a una campaña que de por sí debería ser un podcast o una saga, porque la operación Exporter, la campaña de Siria, yo creo que no lo hemos tratado nunca, ¿verdad?
Pues a mí no me suena y la verdad es que, como ya sabes que yo me dedico a buscar campañas de estas olvidadas y luego acaban pariéndose libros o artículos y tal, y me que hay un topé libro por detrás. casualidad con ¿Hay una esta posibilidad de que haya un libro detrás? No, ¿no? ¿O sí? Bueno, de forma inmediata no, para el año que viene ya veremos. Pero bueno, estamos en ello, pero sí es una de esas campañas absolutamente olvidadas de la Segunda Guerra Mundial, que luego alguien se puede preguntar un momento, espera, si Siria y el Líbano después de la Primera Guerra Mundial acaban siendo un dominio francés, ¿qué puñetas hacen los ingleses ahí en el 46? A ver, Pues, el 46 no, en el 41 estoy viendo aquí. 41. Por lo Sí, mismo bueno, que están haciendo en el pero 2025 en Siria. Exacto. O sea, y la verdad es que al final todo viene por esta operación que se llamará Exporter, que básicamente lo que es para dar un contexto, digamos que hay un golpe de Estado en Irak en el 41, pasan de ser pro-británicos a pro-eje. Los británicos dicen tararí que te vi, invaden Irak, pero resulta que Hitler envía a una serie, y Mussolini, los dos, envían una serie de unidades aéreas a Siria para apoyar la insurrección iraquí, y entonces, claro, Siria en aquel momento dependía del gobierno de Vichy. De Gaulle dice, esta es la mía, después de haberse llevado la castaña de Dakar, que ya comentamos en otro Cagadas 10. Y más Alquivir también, sí, todo. Sí, dice, pues bueno, ahora es la mía. Claro, hay que pensar que el Africa Corps está allí tocando las narices en la puerta de Egipto y deciden, mira, no vamos a tener otro posible frente permitiendo que la Luftwaffe esté pululando por Siria, y deciden invadir Siria y el Líbano a instancias de Gaulle, que para él, bueno, pues se lo quitamos a Vichy, me lo quedo yo, tendré más base de reclutamiento o de tal, porque hay 35.000 franceses entre Siria y Vichy, y franceses entre muchas comillas, porque lo que hay ahí es legión extranjera, que ya se sabe que es un pupurri de todo, tiradores senegaleses, tropas árabes reclutadas localmente, o sea, también hay un poti-poti ahí. Y al final, en cosa de un mes, pues los británicos invaden y destrozan al ejército francés, que presenta una resistencia inusualmente brillante para ser franceses, y ponen en aprietos a esa invasión hasta el punto que Bueno, a mitad de campaña han de abrir un segundo frente desde Irak. ahí hay trampa, había legionarios extranjeros, con lo cual muchos franceses Sí. no había. Sí, de hecho hay un momento en el cual hay una batalla entre unidades de la Legión de la Francia Libre y unidades de la Legión de Vichy, que ya es Qué el triste. Oye, debemos colocarlo en un contexto temporal. A ver, estamos hablando de mediados del año 41, cuando los británicos se han pateado y se han reconquistado el norte de África, por no decir que han echado a los italianos casi, ¿verdad?, de eso. Y yo creo que tiene una serie de tropas que de repente empiezan a mirar para todos lados y dicen, ¿ahora qué hacemos, no? Todavía Rommel no está dando mucha la castaña. Podría ser ese momento, ¿no, Juan? Estamos hablando a finales de mayo, cuando se empieza a planificar esto. Es el momento en el cual el alto mando en Oriente Medio es del general Wavell. Sí, que digo, que ya ha conseguido, ha hecho la operación Compass, ha conquistado. Sí, ahora ha está hecho... planificando Battle Axe. Ajá. Pero claro, es un momento en el cual ha caído Grecia, pero aún no se ha producido el asalto aerotransportado sobre Creta. Uh-huh. Entonces, digamos que, bueno, Exporter va a ser una operación que se va a recurrir a la 5ª Brigada de Infantería de la India, la 8ª, una división de infantería australiana, con el apoyo de algunas unidades británicas de pura cepa. Y entre esas unidades británicas de pura cepa, por decirlo así, está el comando número 11. Vale, lo he dejado caer un poquillo antes, el comando número 11. Primero lo mandaron a Chipre. De guarnición, ahí sí, a aburrirse tomando es sol. que es lo que decíamos Julio y yo antes, hace un rato hablando. Creas una unidad profeso para operaciones especiales, que aún no está muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es un...? Julio, ¿no se sabe exactamente para qué lo queremos? ¿No o sí? A ver, originalmente, bueno, los británicos fueron los primeros a usarlo, pero lo hemos dicho, funciones de sabotaje, de ataques, incapacidad también por todo condiciones desérticas, montañas... Pero lo contamos con la historia de los Rangers, lo he contado el otro día con el batallón vikingo, lo hemos contado con otras unidades. Con los SAS belgas, ¿te acuerdas? Los SAS belgas,
que les usan Pero- para todo. Pero no muchas tiene veces- sentido mandarlos de guarnición a una isla, ¿no? o de policía militar, que También. muchas veces hacían funciones de policía militar o para controlar el tráfico, o guardar, o de escolta bonitos, ¿no? Es decir, tienes un tipo rudo que me está escoltando, ya, pero oiga, denles chichas. El problema que había, a mi entender, y vamos, con que lo hayáis leído un poquito y lo creo que lo seáis todos, es que la evolución de la guerra se estaba centrando en operaciones muy regulares. Entonces, no le habían sacado la chicha suficiente a este tipo de misiones, ¿no? Entonces, estaban pensando decir, oye, es como el que tiene un Ferrari, y perdonar la comparativa, si tengo un Ferrari que sé que corre mucho, pero bueno, de momento no necesito correr. Con O lo no sé cual, qué hacer con él, ¿no? A lo mejor para Sí. ir al supermercado no me le vale. pongo en la puerta para que le vean y digan todos, joder, qué bonito Ferrari, me doy una vuelta el domingo tranquilamente, y mientras uso mi sub, ¿no? Para ir Sí. todos los días, ¿no? Me Entonces, imagino a un la general llegando y diciendo, oye, que tenemos esta unidad de comando, y diciendo al general, yo lo que necesito son tropas de línea. Yo, esto del comando está muy bien, pero yo lo que quiero son soldados de toda la vida, ¿no? Sería más o menos la idea. Sí, sí. Y entonces el 11, igual que el 10, el 5 y 6, salen vinculados 11º. a Churchill. Ha vuelto de Sabu. Ya sí. Ya bien, eso es bueno. Pues Churchill es el responsable, ¿no? De dar chicha a esta gente, principalmente. Y bueno, a su vez con el almirante de la flota británica, Sir Roger Case, que ese va a ser el responsable de operaciones combinadas y es el que va a acentuar mucho el uso de este tipo de unidades. Luego Y un también poco está la Mountbatten, quiero recordar, ¿no? También. Sí. Este es el padrino del 11, que por cierto tiene un par de personajes muy curiosos, porque cuando me lo has comentado he empezado a recordar y a investigar, porque para quien no lo sepa qué podía salir mal, pues también ocurre en los podcasts, porque a mí me dicen, vamos a tratar de canadienses. A ver, Pues la canadienses, escoceses. Julio, también eres muy y exigible, según llego tío. No aquí- son británicos. son escoceses y no han sido chinos de milagro. Bueno, pues que sepáis que los fichajes que usan para esta gente, cogen a un coronel, a un teniente coronel, a Richard Pedder, El que he dicho que yo, este sí, sí. es el padre, digamos, de la unidad, y va a reclutar entre lo que tienen, que tú lo has dicho, ¿a qué mo cogemos? Entre gente regular. Y una cosa que se usa en fuerzas especiales, van a coger voluntarios. ¿Vosotros os ofreceríais voluntarios? No. A ver, Un a mí comando, ahora ni de no. broma. Ahora no. Juan está más Ahora no, yo porque sabes lo que ocurre, pero si te están vendiendo una unidad, que buena formación, que vas a ser élite, Si son nunca te cuentan- escoceses que no quieren. Sí. eso. escoceses. Entonces se van allá a los cuarteles en Edimburgo, ahí, ¿no? De los Royal Scot y todas estas unidades, tal. Pues lo primero que van a cuando reclutan a esta gente, reclutan mandos, no soldados, sino mandos, van a buscar mandos, van a buscar una serie de tenientes y demás. Y uno de los más famosos, es que me ha gustado leyendo la anécdota, era el teniente Blair Main de los Royal Ulster Rifles, ¿no? Este se ofrece voluntario con su colega. Y eran famosos porque eran muy indisciplinados, pero muy duros. Perfecto para operaciones especiales, Si son ¿no? de Ulster, son duros. Yo una vez, a ver, Juan, si tú conoces esta anécdota, decían que eran los Krupp, los Krupp, perdona, como los prusianos para los alemanes eran los del Ulster, ¿verdad? Para los británicos. Ujú. Eran como una élite donde surgían un montón de oficiales del ejército británico allí. Además, como son protestantes en un territorio católico, además Sí, eran... son bastante radicales. ¿eh? Sí, exactamente, son bastante... Cuando hablaba de la guerra civil entre irlandeses y irlandeses del norte, irlandeses católicos, por decirlo de alguna manera, decían eso, que esto eran unos radicales, eran los más británicos de los británicos. Supongo que debían estar acostumbrados a darse de puñetazos con cualquiera que les mirase mal. Exactamente. Sí. Oye, Así pero que- cuéntanos, ¿cuál era la idea? Perdona, Juan, que te hemos interrumpido a lo mejor. Sí, disculpar. ¿Cuál era la idea? Es decir, vamos a desembarcar, conquistamos, le damos el territorio a De Gaulle. ¿Qué queremos? Bueno, es un poco más complicado porque en Ya, realidad... si no, no estaríamos aquí. Claro. Sí, no. O sea, el condicionante es que De Gaulle lo quiere para incorporarle o a la Francia libre y los británicos tienen otra idea sobre, ya veremos qué pasa, porque en realidad a nosotros nos gustan mucho los árabes y no nos gusta De Gaulle. No sé por qué, un tío humilde, A sincero. ver, la Francia libre era un sitio, creo que era una isla delante de Canadá, ¿no? Y poco más, ¿no? Y la Francia libre. Y la Francia libre era eso, ¿no? O sea, todavía no tiene ni siquiera territorios en África, creo recordar. Sí, porque se había dado la castaña en Dakar. No, a ver, lo que pasa es que cuando De Gaulle, al cual muchos oficiales de la Francia de Vichy odian a muerte, porque dice, lo que estás haciendo tú es amotinarte. O sea, tú eres un general de división. Ya está.
No eres ningún iluminado, no eres la reencarnación de Juana de Arco. Entonces, ¿tú quién eres para declarar que el espíritu de Francia vive en ti? Entonces sí que hay alguna... Era secretario de Estado, ¿no? Había llegado a ser sí, él segundo del Ministerio de Defensa, ¿no? Sí, primero manda una división acorazada y luego lo hacen, digamos, alto Estado Mayor. Pero en realidad los únicos que le dan apoyo son un par de colonias del centro de África que se declaran gaullistas y algunos generales como el general Catrú, pero ya está, ni Indochina, ni el norte de África, ni Madagascar, nada. Entonces hay, dentro de la Segunda Guerra Mundial hay una guerra oculta, que es guerra por todo menos por el nombre, entre Gran Bretaña y la Francia de Vichy. Porque si uno empieza a contar las veces que los británicos y los de Vichy se mataron a lo largo y ancho de África, pues dice, oye, esto es una guerra. Pero Sporter además será curioso porque hay conversaciones cuando estallan las hostilidades entre el almirante Darlan y el gobierno británico de vamos a intentar que esto no se salga de madre y se quede limitado a una guerra en Siria y el Líbano, lo cual me parece fantástico. O sea, debe ser la primera vez que los contendientes pactan que la guerra sea solo en un sitio. O sea, yo al menos no conozco ninguna otra. O sea, se ven, a los británicos no les interesaba entrar en guerra abierta con Vichy, a pesar de todo lo que le habían hecho ya, y Vichy evidentemente no le interesaba entrar en una guerra abierta contra Gran Bretaña, teniendo en cuenta todas las limitaciones que le había impuesto el armisticio con Alemania. Aunque muchos de sus hombres tenían ganas de partirle los dientes a los británicos. Pues cuéntanos un poquillo más y ya iremos viendo por qué utilizan a estos tipos. Vale, pues la operación Exporter básicamente... a grandes rasgos es invadir Siria por tres ejes, uno que iría hacia Damasco, otro que iría hacia los altos del Golán, a través del medio de Siria, pasando por una ciudad que se llama Merjayún, y la tercera, que es la que nos interesa, que es a lo largo de la carretera costera que va hasta el Líbano. Vale, el tema es que para esa carretera costera hay que atravesar un río, que es el que marca la frontera entre la Palestina británica y los dominios franceses, que es el río Litani. Entonces, claro, ¿qué pasa? Como tenemos a los comandos allí aburridos, a alguien se le ocurre, oye, ¿y si enviamos por delante de la 21ª Brigada Australiana, que es la que tiene que abrir la carretera, a los comandos para que ocupen el puente de Casmille, que está sobre el río Litani, y ya de paso un segundo puente que está más al norte, que es el puente de Kafarbada? Y dice, bueno, pues es una operación, y Julio, corrígeme si me equivoco, muy del estilo comando, es decir, sí. Golpe de mano, apoderarse de dos puentes, interrumpir el tráfico de refuerzos y materiales por la carretera costera hasta la línea del frente, y operación rápida, un golpe y retirarse en apenas unas horas. A ver, Juan, si lo entiendo. Con ellos los australianos. Vas a mandar unas tropas por delante de unas unidades para tomar un puente y esperar a que vengan a ayudarte. Me suena. Dos puentes, sí. Dos puentes. Julio, suena, ¿no? ¿Están preparados? ¿Tú crees que están preparados para hacer eso? Depende si hablan árabe perfecto y van en 4 o 5 en un jeep. Oye, no, Julio, te preguntaba, estamos en el año 41. ¿Ha dado tiempo que esta gente esté preparada para estas cosas? Bueno, se preparan desde los años 40, exactamente. Pero estamos en el año 41, o sea, ha dado tiempo casi a decir, oye, ¿cuál? Mira, he encontrado, curiosamente, la rutina diaria de estos comandos. Decidme si estáis preparados. Bueno, os he dicho antes si os apuntaréis. No, yo sé que tú madrugas mucho, Saúl. Mira, sí. Te levantan a las 6:30. Entonces, carrera de entrenamiento hasta las 7, en una milla. Seguidamente se les hace un pequeño briefing y desayuno a las 8. Desfile a las 9 y inspección, ya sabes, lo típico. Ay, todos, policía, sí. Ya sales. Luego, seguidamente, una marcha de en torno a unas 10 millas con equipo. Con equipo es mochilita, armas y demás. Y esa marcha varía entre campo a través, lectura de mapas, trabajo con brújula, movimiento de cobertura, etcétera, etcétera. Almuerzo a la 1. Seguidamente, a las 2:30, natación. 90 minutos de natación y ejercicios. Esto me encanta. Se paraba a las 4:30 para tomar el té.
Sí, verídico. Una nube de humo, por favor, ¿Vale? de leche en mi agua, por favor. Sí. A las 5 se hacía un briefing final, bueno, pues de novedades o materiales nuevos. Y a dormir, tío. Y a las 6, libre, ¿no? Para si querían hacer cosas personales y demás. Eso era el día a día de estos comandos. Madrugadores, ¿eh? Yo me estaría deseando ocupar esos 2 puentes después de aquello. Y si la comida es escocesa, más todavía. Entonces, Un bueno, shepherd pie. por cierto, esto me encanta. ¿Sabéis? Una de las cosas, no sé si lo sabes, Juan, es que lo bueno de esto es que estoy leyendo más cosas, investigando y cosas que me acuerdo. Esta gente, en el equipo que llevaban, cuando les sueltan, además de ser expertos en uso de explosivos, campo de tiro, usar cualquier tipo de arma, es una cosa que se usa mucho en operaciones especiales, que no solo sepas usar las tuyas propias, sino las que tiene el enemigo. Bueno, siempre llevaban en su equipo, atentos, esto, apuntarlo, porque puede ser a lo mejor el factor que desencadene problemas, una pequeña botellita de whisky y tabletas de morfina. Vale. Hostia. Una Eso, interesante mezcla. ¿vale? Es que eso me encanta. No sé si Pero recibes el el balazo. whisky será escocés, ¿no? Por favor, Hombre, por favor. Irlandés, ya te digo yo que creo no. que no. Ya te digo a ti que no. No Oye, creo. sabemos que el amigo Julio se ha pateado esos montes. Es duro, ¿no? Unas 10 millas por esos montes no es lo mismo Sí, son que complicados. por la meseta allí de Valladolid. Porque, no, bueno, yo he estado en Escocia y he estado haciendo Por eso. trekking allí. Y lo bueno de Escocia, bueno, como toda Gran Bretaña, es que tiene un clima maravilloso. Es decir, tú sales con sol y te pone el sol, pero el sol te dura 10 minutos, te cae una lluvia, te acabas con nieve, barro, andas por sitios dejados de la mano de Dios, que no hay nada. A veces dices, pero bueno, ¿cómo pueden tener tanto dinero los escoceses? Dices, bueno, porque hay otros factores, ¿no? Y no solo las ovejas. Y es duro, físicamente es duro. Es más, a día de hoy, las pruebas de operaciones especiales para entrar en el SAS, una de las famosas pruebas, es la marcha que se sigue haciendo por los montes de allí. O sea, Y si queréis saber la mochila que llevan, si vais a la Torre de Londres, tienen la mochila puesta en una sala donde y en Edimburgo también. también te animan a levantarla y dice a ver si eres capaz de andar, pues lo que corresponda. Oye, pero Juan, hemos hecho ya una pequeña parada. Entonces tienes que ocupar 2 puentes para que luego la 21ª Brigada de los canadienses, ha dicho, Australianos. Australianos. Pero te das ¿Qué cuenta de que hay los escoceses. canadienses, tío? No, pero Habiendo- escúchame, no hay británicos aquí. O sea, esto es como cuando el 30 Cuerpo de Ejército tenía que ocupar Argen y iban los irlandeses primero. Ya, es que el problema es que los británicos, los ingleses, los están reservando para Battle Axe. Entonces sí que hay bueno, alguna sí. unidad, hay el 8º Regimiento Acorazado, una parte, que estará ahí. También hay una unidad que participará en la campaña de Siria, que son los Scott Greys, ¿te suenan? A mí no. Sí, los Cold Greys, partes de los soldados de esa unidad entraron en el 11, ¿eh? Sí, pues los Scott Greys son, si la gente ha visto la película de Waterloo, es la famosa carga de la mejor caballería de Europa, esa, que acaban todos reventados, pues esos son Y lo los elegante Scott que lo Greys. hacían. A ver, por Ya. favor. Pues esos, los herederos, que ya ahora van con vehículos blindados y demás, participarán en la campaña de Siria. Bueno, cuéntanos. Tiene que ocupar el puente. ¿Quién defiende ese puente? ¿Cuál es el problema de los puentes? A ver, la frontera que la marca el río sí lo he Litani dicho. está custodiada por 2 batallones de infantería de la Francia de Vichy, que son senegaleses, ¿vale? Y son tropas muy veteranas, muy curtidas, bastante consistentes en combate. Pero el mayor problema para los comandos es que, claro, yo he dicho que a finales de mayo se diseña la operación. Es decir, 10 días antes de que empiece, porque empieza el 8 de junio, te da el visto bueno desde Londres. Entonces, hay 10 días para prepararlo. Pero a nadie se le ocurre realizar un reconocimiento de la costa donde van a desembarcar los comandos, ni siquiera informar al 11º comando de cuál es su objetivo. No va bien ya la cosa, no. No, porque los comandos los recogen en Chipre, los llevan a Port Said, en Egipto, y nadie les dice. Les dicen que van a desembarcar en la costa del Líbano. Ya está. Es lo único que les dicen. Y yo, bueno, pero a ver, la planificación, no sé, fuerzas enemigas que tengan presencia en la zona, mapas son negros, del no hay terreno, problema. O sea, no, hasta que alguien les dice, oye, pero es que no sabemos nada. Y entonces, la noche antes,
envían a una lancha de reconocimiento a ver cómo son las playas. Porque no tenían ni fotografías, por lo Nada, que contaron. no tenían absolutamente nada. nada. Y eso que la RAF había estado bombardeando los aeródromos sirios porque había los aviones de la Luftwaffe, que ya hemos dicho antes, podían haber hecho fotorreconocimiento o algo, no hacen nada. O sea, los comandos, aquello, ni siquiera saben si hay solo saben que hay una carretera y que hay 3 playas en las que van a desembarcar. Es lo único que saben. ¿Sabes cómo se llama el oficial responsable de la información de las playas y que está en contacto con el comando? El teniente Potter. No sé si sería de nombre Harry, pero vamos. Sí, sería muy mágico. Me imagino al oficial diciendo, ¿y usted de parte de quién está? No, el oficial al mando de los comandos. Exactamente. Entonces, el plan operativo que puede diseñar el teniente coronel Peder es, bueno, pues hay 3 playas, vamos a dividir el 11º comando, que van a ser unos 450 efectivos los que van a desembarcar. Vamos a dividirlo en 3 fuerzas, la fuerza X, Y y Z. O sea, alfa, beta, gamma o X, Y. Uh-huh. Bien. Entonces, la fuerza X, voy a decir de sur a norte, tenía que desembarcar detrás, y nótese que he dicho tenía que, ya veremos qué pasa, al norte del río Litani para atacar el puente de Casmille por detrás, capturarlo y abrirle el paso a los australianos. Más al norte desembarca la fuerza Y al mando del teniente coronel Peder, y la última, la fuerza Z, que tiene que capturar el puente de Kafar Bada al mando del capitán Moore, que es la más pequeña porque solamente tiene 2 troops. Es decir, los comandos se organizan no como compañías y demás, sino lo que ellos llaman troop, que es una unidad de 75 hombres. O sea, 150 hombres al norte y todo el resto entre las fuerzas X e Y. La fuerza Y, que es la que está en medio, que es el cuartel general más una serie de troops, más 3 troops, actuará como reserva de las otras 2 fuerzas y desviará tropas para apoyar a una u otra y, al mismo tiempo, avanzará tierra adentro, cortará la carretera entre Tiro y Sidón y ocupará unos cuarteles en los que hay un puesto de mando de Vichy. La idea, el objetivo, la táctica está claro, es ocupar los puentes y hacer lo que se supone que tienen que hacer los comandos. Crear el caos en la retaguardia del enemigo para hacer que cuando ataquen las fuerzas regulares en el río Litani, los australianos, pues estén todos sumidos en la confusión y haya menos resistencia. También hay que decir que estaban un poco en el país de las gominolas, porque De Gaulle seguía insistiendo a los británicos de que con su presencia y su proclama, las fuerzas de Vichy no presentarían ninguna resistencia y estaban en realidad deseando unirse a él. Vamos, que iban a ser franceses. Exacto, pero cuando los informes de la inteligencia llegan a unas 48 horas antes de iniciar la operación, dicen, no, mira, es que ni los franceses de Vichy se están retirando hacia el norte y dejándonos que entremos en Siria, ni nada. Están desplazando tropas hacia el Litani y al resto y en Siria y se están fortificando, con lo cual no parece mucho que vayan a rendirse así de buenas a primeras y chaquetear. Uh-huh. Pero bueno. Oye, perdón un segundito, estoy escuchando decir troop, troop es escuadrón, lo que llamamos aquí en España para la caballería. Y Julio lo tiene en su ciudad, ¿verdad? En Valladolid, la caballería se divide en escuadrones, por eso correcto. Es un troop. ¿Vale? Ya está, solamente una pequeña aclaración. Vale, sigue. Yo os cuento otra curiosidad, para que veáis por qué se les valoraba tanto a estos escoceses, a los del 11. Fueron los primeros comandos en hacer fuego real en los entrenamientos. Esto que hemos visto a veces en YouTube, que están avanzando a través de agachados, una red y está uno disparando por encima, pues estos fueron los primeros en hacerlo. Este es el AK-47 de tu enemigo. Tiene un sonido peculiar. Pues esto lo hicieron. Yo creo que dirían, bueno, como nos sobran escoceses, venga, dale el siguiente. Vaya, ¿no? Por Dios. Nos sobran escoceses, canadienses, galeses, irlandeses, bueno, un poco de australianos. Dios bendiga a los australianos. Sí, australianos abriendo en playas, yo no lo recomiendo nunca. Sí. Suele salir un poquito mal. Sale mal, sí.
Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difieren de los que está otra división. Y dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. La noche del 7 al 8 de junio, los comandos embarcan en un buque de desembarco, que es el Glengill. Es un buque nodriza de lanchones de desembarco. Y se plantan delante de las playas. Vale, muy bien. Son las 12:30 de la noche, porque claro, tienes que realizar una operación de comando, uno de los mayores, digamos, activos que puedes tener es hacerlo por la noche. Te oculta a la visión del enemigo, sobre todo teniendo en cuenta que hay franceses pululando por la zona, entonces la oscuridad es tu aliado. Pero en el momento que están bajando los lanchones, alguien les dice que no podemos desembarcar. Dice, claro, Peder se pone como una... Se pone como una moto diciendo, pero ¿por qué no podemos desembarcar? Dice, porque hay marejada. O sea, hay una serie de corrientes y no sé, y los lanchones se van a estrellar contra la playa, contra unas rocas y no se puede desembarcar. Total, vuelve a subir a los comandos, operación anulada y se vuelven hacia Port Said. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a Port Said les dicen, no, vais a volver ahí. Dice, ¿cómo que vamos a volver? Dice, sí. Dice, a ver, los australianos acaban de empezar con su ataque, los franceses no se han rendido, no han chaqueteado, de hecho, les están partiendo los piños a los australianos y necesitamos que capturéis los dos puñeteros puentes y que hagáis disrupción de las líneas de comunicación en la retaguardia francesa. Claro, es decir, llegas a Port Said, vuelves a bajar, estás menos de una hora en tierra y te vuelven a llamar para que vuelvas a salir. Y dicen, ya, ¿y cuándo vamos a desembarcar? Y dice, pues mira, los australianos tienen previsto lanzar un nuevo asalto el día 9 hacia las 5 de la mañana. Os vamos a desembarcar entre las 4:15 y las 4:30. Y alguien dice, ya,
pero a esa hora nos queda menos de una hora para que salga el sol. Correcto. Y ya no hay sorpresa. Los franceses están sobre aviso. Les estamos atacando. Los australianos les están bombardeando con artillería. Han intentado cruzar el río y nos han partido la cara. ¿Dónde está la sorpresa? Dicen, no te preocupes. Son franceses. Es que eso lo he dicho antes, son franceses y senegaleses, o sea, lo tienen todo, ¿no? Más locales. Sí, Exacto. más locales, pero esos no cuentan, son sirios. Por cierto, Exacto. Bueno, por- no son ¿sabéis qué drusos, palabra? hay muchos drusos. Ah, bueno, entonces ya me quedo Claro. tranquilo, O coño. sea, Juan, ¿sabes la contraseña que eligieron los australianos ya sabéis que la noche alberga horrores, ¿no? Y el Sí. fuego amigo es tremendo. La palabra clave o la contraseña que eligieron para identificarse fue Arran. Arran. Sí. Es que Esa eso no fue- saben decirlo en francés, lo entiendo. Ah, ¿no? O con acento árabe, o si quieres, o acento francés, Arran. Por eso Bueno, digo. Pues fue la palabra clave. Y otra cosa que no has contado, que es que me he acordado, uno de los, cuando has dicho muy bien lo del desembarco, bueno, pues el capitán del Glen no se dejó convencer por el mando y hubo un enfrentamiento bastante gordo entre, digamos, la Marina, ¿no? La Royal Navy, por así decirlo, y los comandos, ¿no? Y o sea que estuvo la cosa que estuvo bastante serio antes de desembarcar. Sí, porque los comandos decían, no, oye, mira, es igual, nosotros vamos, si se pierden un par de lanchones porque se estrellan, Asumimos es igual, pérdidas. ya nadaremos. Correcto. Ah. Pues están acostumbrados a nadar, Saúl, te lo he dicho, 1 hora y pico nadando, otra cosa no. Además, en las aguas de Escocia, que dicen que son calentitas. Efectivamente, así que están para esto es una piscina, el Mediterráneo es una piscina para ellos. Andaré Bueno. a que nos siga contando, Juan, que aquí estamos divagando de cosas manera, tía. Total, No, que estamos allá van puntualizando. los pobres comandos. Vamos a verlo un poco por fuerzas. Vamos a empezar por el sur, que es la fuerza X, que es la del comandante Case. Estos tienen un problema, y es que tal y como bajan, aún es de noche, y se dirigen hacia su supuesto punto de desembarco. Desembarcan sin oposición, empiezan a mirar y dicen, ¿dónde puñetas estamos? Y parece ser que el comandante de los lanchones se había equivocado, el oficial al mando, y en lugar de desembarcarlos al norte del río Litani, es decir, en la retaguardia francesa, los había desembarcado al sur, es decir, justo delante de los franceses. Total, dicen, bueno, ya que estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Pues topan con una patrulla australiana que les dicen, ¿pero qué estáis haciendo aquí? Dice, si tenéis que estar en el otro lado, dice, ya, alguien ha cometido un terrible error. Entonces Sí. dicen, bueno, ya que estamos aquí, ya que nos han dicho que ocupemos el puente, pues vamos a ocupar el puente. Y entonces intentan tomar el puente en acción comando, valga la redundancia, utilizando unos lanchones de goma, unas lanchas de goma que les prestan los australianos, y cruzan el río Litani bajo fuego, porque claro, aquí los franceses están completamente sobre alerta. Solamente consiguen cruzar 6 hombres. Luego, conforme pase el tiempo y apoyados por artillería, cruzarán unos pocos más y lograrán capturar el puente de Casmille. Pero la verdad es que sufren muchas más pérdidas de lo que tenían previsto, porque claro, no es lo mismo atacar por detrás de una posición por la noche, que no se esperan que llegues, que 24 horas después de que haya empezado una invasión a gran escala de las posiciones francesas. Pero aún así, será la fuerza más afortunada de las 3 que tome parte en la operación en el raid del comando. Capturado el puente, seguirán avanzando y dirán, oye, mira, es que nuestro objetivo original era capturar una cosa que se llamaba la granja Aileyi, que era un punto fortificado francés. Menos mal que no los desembarcaron allí, porque directamente hubiera sido como maja desembarcar debajo de las ametralladoras francesas. Y aquí sí, utilizando técnicas de infiltración, de ocultación y de asalto sorpresa, logran reducir el punto fuerte francés y abrir finalmente la carretera para los australianos. Hay que decir que el comandante Case queda herido en el asalto a la granja Aileye y es trasladado a Egipto.
pero la Fuerza X acaba su participación aquí, dura, pues eso, desde las 4:30 de la mañana de la noche, o de la mañana del día 9 de octubre, 9 de junio, perdón, hasta el día 10. Su participación son 24 horas. El problema vendrá para las otras dos fuerzas. La Fuerza Y, que es la del teniente coronel Peder, esta sí. Como los franceses ya están alerta y han visto movimiento, porque claro, empiezan a desembarcar, empiezan a bajar a los lanchones a las 4 de la mañana. Cuando llegan a la playa ya está clareando y entonces los franceses los ven y empiezan a recibirlos con fuego de ametralladora y de mortero. Aún así, es un fuego muy impreciso porque están disparando desde muy lejos y los comandos no tardan en reducir las pocas posiciones que había en la zona y avanzar tierra adentro. A las 4:50 llegan a las playas. Desembarcan. Exacto, y amanece 5:15, 5:30 y ya amanecido. El problema para la Fuerza Y es que ese fuego impreciso al que se tienen que enfrentar los acaba disgregando. Además, las dos radios que llevan son alcanzadas, con lo cual pierden la comunicación con las otras dos fuerzas. Entonces, no saben lo que está pasando. Pero, como bien ha explicado Julio, ¿qué haces cuando no tienes comunicación? Te espabilas por ti mismo durante 24 horas. La fuerza se disgrega, unos irán hacia el norte a buscar y apoyar a la Fuerza Z en su ataque al puente de Cafarbana, y el grueso, con el coronel Peder, avanzarán en dirección a su objetivo primario, que era, una vez cortada la carretera, capturar los cuarteles, el puesto de mando de un batallón francés. Llegan hasta las posiciones y, utilizando la sorpresa, pillan dormidos aún a los franceses y logran capturar las posiciones. De hecho, a partir de aquí todo se vuelve un poco confuso. Se empiezan a disgregar, deciden algunos seguir avanzando, empiezan a capturar una cocina de campaña francesa por aquí, un puesto de comunicaciones por allá, una batería de cañones de 25 milímetros que había por allí. Hacen más de 150 prisioneros franceses, hasta que alguien dice, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque lo que estamos viendo es que cada vez hay más franceses. Y de hecho capturan una columna de 4 camiones que iban con tropas que los interrogan y les dicen, es que nos han dicho que había presencia enemiga aquí y veníamos a ver qué pasaba. Ante esto, Peder, que cada vez encuentra más resistencia, es bloqueado en su avance hacia el interior por una serie de posiciones fortificadas y ordena retirarse de nuevo a los barracones, con lo que tiene más. Otra parte de su fuerza se dirige hacia el río Litani para intentar enlazar con los australianos, porque es aquello de, llevamos aquí 6 horas ya, ¿dónde están los australianos? Nos habían dicho que venían, que iban a romper y enlazarían con nosotros. Así que una parte se desgaja y se dirige hacia el río Litani, y cuando se acercan ven a los australianos y supongo que les debían gritar, y conociendo el acento escocés y el acento australiano, no lo entendieron. No se entendieron, y acabaron ametrallándolos. Será el grupo ya del decía yo que si Capitán estábamos en un cagadas 10, en algún momento dado tenía que haber una cagada. Sí. ¿Me dejáis contar alguna cagada de anécdota de la playa? Venga. Bueno, sí, claro. Pues mirad, según estáis hablando, pues estaba investigando. Cuentan de los soldados de cagadas. ¿Sabéis? Alguno de los... Bueno, tú, Saúl, sé que no eres fumador. ¿Tú, Juan, eres fumador? Sí. Lo puede decir. Lo estoy dejando, pero aún me queda un poco. Bueno, pues una cosa que yo aprendí cuando juego por la noche, cuando he estado haciendo historias por la noche, es que los cigarros llaman mucho la atención. Ay, no me joda, en serio, no. Entonces, había 2 soldados escoceses que estaban, toma la playa, entonces, había tiros y se oían impactos, lo típico que tú te colocas en una posición dentro de la playa, o sea, cojas así, como digo yo, arenita, te escondes tal, mientras se veía el humo de impactos, ¿no? Bueno, pues cuenta un soldado que vio en ese momento cómo se iluminan cigarrillos, ¿no? Empiezan a fumar. Hay gente que para combatir el estrés, el nervio, la tensión, se puso a encender un cigarrillo. Claro, esos cigarrillos destacaban en mitad de la noche. En el siguiente impacto, pues los cigarrillos dejaron de iluminarse. Es decir,
que los soldados que encendieron los cigarrillos fueron los primeros objetivos de los franceses. O sea, y que para moverse en la playa usaban un silbato. Un clásico, Primera Guerra Mundial, si queréis, un silbato, vamos. Y bueno, que tuvieron unas cuantas bajas por el tema de los cigarrillos. Incluso otro cuenta anécdota, uno de los veteranos, que yendo en una de las lanchas, cuando llegan, una bala atravesó la correa del casco y se lo quedó como recordatorio, nunca arregló esa correa. O sea, la correa que vale $1 millón, ¿no? O la herida de $1 millón de... Pues o sea, con casco, qué mal, ¿no llevaban su boina ahí todos orgullosos con su emblema? A mí lo que me extraña es que se embarcaran y no estuvieran un gaitero tocando algunas obras, una pieza mientras su comandante iba adelante, ¿no? Y uno con una espada llamado Maclao delante. Hombre, perdona, Mavi, me has dicho que entienden los cigarros. ¿Qué más te da poner una gaita a tocar, tío? O sea, bueno, para que veáis que eso es un error, que se presupone que esta gente tiene la experiencia para no hacer estas cosas. Pero los tres sabemos perfectamente que en una situación de estrés, guerra, uno a veces se le olvida el entrenamiento. Todo. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con la parte de la fuerza del coronel Peder? Se han replegado a los acuartelamientos que habían capturado. No pueden seguir replegándose, las fuerzas francesas aparecen ya por todos lados. Peder intenta organizar una defensa del acuartelamiento a la espera de que lleguen los australianos, confiado en que una de las fracciones de su fuerza que se ha ido hacia el Litani les avise de que realmente tienen el paso libre y hay una fuerza de comandos que está allí, pero no recibirán ayuda a tiempo. De hecho, Peder morirá defendiendo los acuartelamientos y hacia las 5 o 6 de la tarde los supervivientes, después de sufrir un montón de bajas, se rinden. Con lo cual, la fuerza Y, de hecho, pierde una tercera parte de las tropas que había desembarcado, aniquiladas entre muertos y prisioneros en estos acuartelamientos que constituían su objetivo. Y ya por último, nos queda la fuerza Z del capitán George Moore. Eso también les pasó de todo. Esto sí. Esto es la fuerza más pequeña, habíamos dicho. Tiene 2 troops, unos 150 hombres en total. Y estos tienen un problema. Y es que cuando desembarcan, entra agua de mar en los equipos de radio y pierden las 2 radios que le permitían comunicarse con la fuerza de comando y con los australianos. Sí, chocan con una de las lanchas, choca con una roca, se golpea y es cuando lo que dices tú, se les joroba el equipo de transmisiones. Así es que alguien se le olvidó pasarle el mapa de la playa. Sí, es que además les pasa lo que a las otras 2 fuerzas, pero en conjunto, porque también en lugar de desembarcarlos detrás del puente de Cafarbada, los desembarcan al sur, es decir, otra vez tendrán que atacar de frente la posición. Aún así, logran enlazar con la parte de la fuerza Y que Peder había enviado hacia el norte, a enlazar con ellos, y entre los dos logran lanzar un ataque sobre el puente de Cafarbada y ocuparlo a pesar de que está muy defendido. Hay varias posiciones de ametralladoras, hay un coche blindado que está prestando apoyo también allí, al cual desactivan, por decirlo así, con sus armas antitanque, que es el fusil Boyce. ¡Oh, qué maravilla! Ah, que sí. Un clásico. El clásico. Todavía no tiene el Piaf, que eso ya es la maravilla británica. Sí, pero el Piat es demasiado temprano. Estamos en el 41 y creo que no es hasta el 43 que entra en... Pero puedo equivocarme, estoy hablando de memoria ahora, que es un arma de dotación ordinaria. Explorando la zona, topan con una batería de cañones de 155 milímetros, a la cual reducen, sin apenas resistencia. Los franceses se quedan sorprendidos y digo, hostia, ¿vosotros de dónde habéis salido? ¡Ah, sorpresa! ¡Olala! Sí, olala, olala. Pero la situación no tarda en volverse muy peliaguda, porque a las 10 de la mañana, es decir, apenas un par de horas después de capturar el puente, aparecen 5 coches blindados franceses que se dirigen hacia el puente. Entonces, claro, los comandos abren fuego, logran rechazarlos, pero ya saben que los franceses van a venir, saben que el puente está en manos británicas y se espera inmediatamente un contraataque. No hay manera de comunicarse con los australianos, no saben absolutamente nada de cómo va la operación,
si el ataque australiano está progresando bien, si han cruzado el Litani, si es cuestión de resistir 10 minutos, 1 hora, todo el día o nunca van a llegar. Pero lo que sí tienen inmediatamente es un problema, porque los franceses a cada minuto que pasa tienen más tropas en la zona. Lanzan toda una serie de ataques con vehículos blindados, infantería, artillería, morteros. Cada vez la presión es más fuerte y a Amor no le queda otra opción que decir, nos vamos. La presión es inaguantable, las bajas se acumulan, se están quedando sin municiones. De hecho, utilizan las ametralladoras que han capturado a los franceses, estas maravillosas Hotchkiss. Claro, sí, señor. Un clásico. Utilizan todo lo que tienen porque, como decía Julio, o sea, les entrenaban para usar el armamento del enemigo también. Pero el armamento del enemigo se supone que son los alemanes, no las armas francesas. Ya, bueno, pero los franceses siempre son una enemigos de Gran Bretaña. No tiene que ser difícil. A ver, ¿dónde está la una cinta? No hay cinta. ¿Cómo que no hay cinta? ¿Qué ametralladora es Escucha, esta? Saúl, una ametralladora francesa es una ametralladora del enemigo. Sí, claro, sí, eso sí. Ya. Pillas la ironía, ¿no? No, sí. Pero tú no has pillado la mía cuando dice, dame la cinta de la ametralladora. ¿Qué cinta? Si tú llevas... Pues eso. Por cierto, una curiosidad, Juan, que has dicho muy bien, que se quedaron sin transmisiones. ¿Sabes qué usaron para comunicarse entre las unidades? Palomas. Sorpréndeme. No, a ver, algo que he estado haciendo yo, iba a decir esta mañana, Sí. usar motos. Cogieron una motocicleta que les prestada a los franceses. Ya Lo no de me digáis prestado lo podemos poner entre comillas. Sí, bueno, sí, de esta que se encuentra con las llaves puestas, un clásico que nos pasa, y usaron el sistema clásico de una persona en moto para ir comunicándose con las líneas. Sí. Sí, sobre todo porque la fuerza queda dividida en dos, cada uno intenta cubrir un sector y entonces utilizaban la moto para ir de uno a otro. Pero claro, no pueden resistir. Es decir, ya no es que sean los 2 batallones que están en el Litani, es que por esa carretera es donde transitan todos los refuerzos franceses y la presión es demasiado alta. No aparece ningún carro de combate porque los franceses tenían en Siria y Líbano como un centenar de R-35, pero aquí no aparecen. Aparecerán en otro lado y se cargarán una brigada india, pero aquí no, simplemente utilizan coches blindados. Pero es igual, cuando lo que tienes son fusiles Boys y con poca munición, ya cualquier cosa que lleve un par de ametralladoras encima y esté blindada, aunque sea ligeramente, es un problema. Si no tienes nada con que enfrentarte, evidentemente. Exacto. Así que a las 5:30 Moore ordena retirada, vamos a abandonar el puente, vamos a buscar una colina o un cerro donde podamos defendernos mejor, intentar despegarnos un poco, ganar tiempo para permitir que los australianos lleguen aquí. El problema es que los franceses no les dejan ese tiempo, los pillan enseguida, los comandos se ponen a resistir en una serie de colinas, unos pocos logran despegarse y continuar hacia el sur, pero a las 10 de la noche dice, bueno, llevamos aquí todo el día resistiendo, sálvese quien pueda. Nos vamos a dividir en grupos pequeños y vamos a intentar alcanzar el río Litani aprovechando que ya es de noche. Pero es imposible. O sea, no es que los franceses les presionen por el frente, es que todo el terreno hasta llegar al Litani está lleno ya de tropas francesas que los están buscando, porque en esos momentos Peder ya está muerto, los supervivientes, claro, han pillado prisioneros que ahora vuelven a estar en marcha con los franceses y les informan que hay más comandos, porque ellos han visto cómo o hablaban los comandos de que iban a encontrar a la otra fuerza que hay más al norte, junto con los informes que tienen del ataque al puente de Cafarvada, pues imagínate, toda la zona está repleta de senegaleses, legionarios y demás, buscándolos. A las 8:30 de la mañana, imposible despegarse, nos hemos quedado sin munición, no hay agua, tenemos poca comida, los supervivientes se rinden, menos unos pocos afortunados que logran llegar a ese mediodía del día 10 de junio a enlazar con la Fuerza X que ha capturado la granja Aleye y son los únicos supervivientes de la Fuerza Z del capitán George Moore. Con esto acaba el Raid Commando. ¿Consiguieron sus objetivos?
En primera instancia, sí, capturaron todos los objetivos que se les había marcado. Pero ¿qué pasa? Que el 30 cuerpo, digo los australianos, nunca pudo completar su avance a tiempo para aprovechar esta captura. Y como sé que Saúl me va a pedir la cuenta del carnicero, pues... A ver, vamos. si estamos en un cagadas 10, no creo que sean 2 o 3 tipos, ¿verdad? Que ya nos has dejado caer No, pero a un ver, montón de fallos. tampoco estamos hablando de una mega ofensiva, es una operación, recordemos, son 450 hombres aproximadamente que toman parte en la operación, de los cuales se registrará un 30% como bajas, 130, 45 muertos, 84 heridos y un ileso, pero los heridos, la mayoría, acabarán siendo prisioneros también. Es decir, que en apenas 30 horas de combate, el comando número 11 ha perdido una tercera parte de sus efectivos y necesitará un largo periodo de tiempo para volver a disponer de reclutas. Julio, muchos errores, ¿verdad? Muchísimos. Lo primero, errores de organización, de información. ¿Te acuerdas cuando hablamos de ese asalto a una embajada en Irán? Que hubo una cagada porque no hicieron caso a los de meteorología, ¿no? Sí. Un clásico, bueno, o sea que esto veis que pasa hasta recientemente. Luego hay una cosa que yo no sé si la sabías, Juan, o no la has contado. Hay un punto negro a los comandos escoceses, les pusieron, porque, lo has dicho bien, capturaban muchos prisioneros. Hubo un momento que cuando sufren los ataques, oficialmente los escoceses eliminan a muchos prisioneros, y uso el término eliminar porque supuestamente los prisioneros franceses intentan escapar o quitarle las armas. Es confuso. Exacto. Otras malas lenguas cuentan que no querían hacer mucho prisionero. A ver, sí, a ver, capturan y entregan unos 150 prisioneros en total, pero sí que es cierto que hay un punto en el cual capturan no una columna, es como una patrulla de protección. A ver, hay una recua de mulas, literal, y hay unos guardias ahí. Entonces los capturan, van acumulando junto a otros estos que capturan de las cocinas de campaña y tal, los juntan en un acuartelamiento y hay dos versiones. La que tú has dicho, que no tenían fuerzas para proteger o para custodiar a estos prisioneros y deciden eliminar a la mayor parte. Otra que es que hay una revuelta, por decirlo así, de los prisioneros, se entabla un combate y son eliminados la mayoría. Cada uno lo que quiera creer. Yo aún no lo tengo claro, aún. No lo tienen claro ni los que estuvieron. Exacto. Entonces, es como la leyenda del teniente Spears en Normandía. ¿Fusiló a los prisioneros o no? Oye, Julio, yo cogería a esta gente y los dejaría descansar mucho tiempo. Es conveniente refrescarles física y moralmente. Sobre todo psicológicamente, para una niña puntera, pues si no la motivas, pues tiene un problema. Y además es que, lo ha dicho muy bien, es que ha caído prácticamente todo el cuartel general del comando. O sea, han caído los que te tienen que motivar, ¿no? Esto es... Pues siempre uso muchos ejemplos deportivos, ¿no? Vale, se han cargado al entrenador, pero se han cargado al entrenador, al presidente del club, al preparador físico, al segundo entrenador, y te queda la mitad de la alineación. Necesitas un cambio considerable. Julio, ¿nos cuentas otra operación, la última operación que hizo este comando número 11? ¿Y por qué solo hizo dos? Sí, exactamente, que también fue una... ¿Podríamos llamarlo una cagadas 10? Sí, un fallo de inteligencia. Otro error de inteligencia. La operación Flipper. ¿La conoces, Julio? Sí, claro. Yo os iba a contar dónde les mandaron de descanso, pero bueno, mándanos primero descanso y luego no cuenta la operación Flipper porque este es un cagadas 10, doblemente 10. Les mandan a Chipre para ser responsables de la seguridad de los muelles. Joder, tío. O sea, me imagino, tío, que los has preparado. Guardia portuaria, tócate las Tío, narices. en serio. O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Eso fue el descanso, ¿vale? O sea, tú imagínate que has estado desembarcando, que eres punta y ahora tienes que estar eso, como bien has dicho, Juan, de guardia portuaria. A ver, me mueve estas cajas de aquí del puerto que ya estoy ya harto. A ver, la anchón aquel me va sacando los papeles, a ver si está bien o no también. Luego empieza a haber un problema, antes de que lo que cuente Juan, y es que traen nuevos oficiales y no respetan a los nuevos oficiales del mismo modo que respetaban a los anteriores. Ahí empieza a haber un encuentro complicado. Los que quedaban, Case y Moore, por ejemplo,
bueno, pues tiene una mentalidad distinta a los actuales. Y lo que hacen los británicos, el alto mando británico, es hacer, esto también es muy típico actualmente, bueno, chicos, vais a hacer el curso de mando del SAS, del LRDG, el Long Range Desert, y del SBS. O sea, vais a ir con Stirling y toda esta gente. Lo que vamos es como a reciclar. Conocéis un tema, ¿no? Ha fallado algo, esto lo sabéis en todas las empresas. Falla algo, vamos a hacer un curso de reciclaje, ¿no? Exactamente. Y es lo que empiezan a hacer, un curso de reciclaje inspirados en el SAS. O sea, ahora van a ser entre el SAS y el SBS. El SBS, para el que no lo sepa, es el Special Boat Service, es la versión marítima, por así decirlo, del SAS, ¿no? Entonces van a trabajar en esa parte bastante los chicos del 11, de tal modo que para septiembre del 41 tenían 9 oficiales y 250 soldados. Es decir, seguían teniendo la mitad de los efectivos teóricos que deberían tener. Correcto. Y Casi es cuando nada. llega la Operación Flipper, que la cuentas tú, la cuento yo rápidamente. ¿Qué consistía la Operación Flipper y cómo sería la cosa? ¿Lo sabéis? Yo sí, pero te dejo que te la cuentes tú. Venga. A ver, Todo tuyo. estamos a finales del 41. Rommel tiene contra las cuerdas al ejército británico, está sitiando Tobruk, ha llevado las tropas alemanas casi a la frontera con el antiguo Egipto y deciden mandar a nuestro grupo, nuestros hombres del comando número 11, a capturar a Rommel. ¿Qué te parece, Julio? Una Black Ops. Esto sí que es una operación cojonuda, tío. Una Black Ops. Objetivo Rommel. Sí, hay una película llamada así, precisamente. Ya, por eso lo he dicho. Matad Rommel, ¿no es la peli? Sí, la traducción puede ser... A ver, la incursión tenía dos misiones, o matar o capturar a Rommel. Ya empezamos mal cuando no tenemos claro, porque no es lo mismo capturar y llevártelo vivo que matarlo, ¿verdad? No necesita los mismos recursos. Vale, la idea es que se creía, otro error de comunicación, que el cuartel general de Rommel estaba en Beda Litoria, a unos 30 kilómetros tierra adentro, desde Apolonia, en Libia. Y bueno, había un capitán, tal John Hasselder, que había recorrido la zona disfrazado de árabe e informó que el coche del Estado Mayor de Rommel iba y venía de la antigua prefectura, de esta cuartel general en Beda Litoria. La operación estaba dirigida por el teniente coronel Robert Laycock y el teniente coronel Geoffrey Cage, que, en fin, se preparó todo. Yo no quiero contar un poquillo, yo creo que lo vamos a dejar para un cagada 10, solamente decir que allí no estaba Rommel y que la cosa no salió como yo esperaban. Y yo creo que lo vamos a dejar, no un cagada 10, pero podríamos contarlo tú y yo, Julio, en una operación especial. Sin problema. Te cuento una anécdota de la Flipper para motivar a la gente y motivarte a ti. Una de las anécdotas que cuenta un operativo un mando, era un oficial del 11º, el teniente Tommy Layton, que estaban encima, dice que cuentan que estaban encima del submarino, ¿no? Porque estaban inflando los botes, tenían que salir, ¿no? Esto es una muy... Es que lo llevaron en submarino, la cosa está muy bien, ¿eh? Sí, esto es muy de los SEALs, ¿no? Que vemos mucho de los SEALs americanos. Entonces estaban preparando los botes, inflándoles, o sea, aquí antaño, metiendo pulmón, preparándose. Y claro, estaban esperando que los de información o el contacto que les iba a dar la información, ¿no? El agente, les diese la señal. Entonces todos allí mirando, ¿no? Imagínate en la oscuridad, ahí nadie sabe nada, todos con la locura, ¿no? Las malas experiencias que han tenido la información, y de pronto una bengala en mitad de la noche. Ay, Dios. Chicos, la operación comienza. Bueno, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar o para un cagadas 10 o para una operación especial del amigo Julio y yo. Cagadas 10, Juan, como siempre, un cagadas 10 bastante desconocido, porque yo creo que toda la operación, como has explicado tú, sobre la conquista de Siria y el Líbano es totalmente desconocida. Sí, eso merece un libro, ¿eh? Guiño, codo. Ya haremos podcast, pero además es que es aquello, el aura de los comandos, esto que se ha vendido siempre, las operaciones que siempre salían bien, entrar, golpear. ¿Qué coño? Nosotros hicimos, Julio y yo, la operación especial, ¿verdad? De los grupos especiales norteamericanos. La de los Rangers. Y los Rangers, los pobres, decían, venga, desembarcaban, hacían una operación cojonuda. ¿Ahora qué? Pues ahora sois tropas de línea. Pero vosotros somos tropas especiales. Dices, sois especiales. Pues entonces vais a defender más territorio. Controlarme la carretera de aquí a ahí. Dice, oye, que nosotros normalmente un batallón ocupa 2 kilómetros, vosotros 10. ¿Por qué? Porque sois especiales. Podéis hacerlo mejor, ¿sabes? De hecho, sois tan especiales que Hitler os ha emitido una orden especial. La orden especial de los comandos, efectivamente. Exacto. Pero que los alemanes también tenían, sois comandos alemanes del Führer, valéis por cada 10 soldado aliado. Oye, que ahora somos menos tropas, sí, pero vamos a dar más ametralladora, ¿verdad? Claro. Y tenéis el mejor uniforme de camuflaje, porque sois la superélite del Reich. Si da lo mismo, y los rusos hacían la misma historia, si muchas veces la parte de motivación que dices tú,
este mando que se ha tomado. Y Oye, os Juan, manda el hombre más peligroso de Europa. Oye, Juan, perdona, te voy a sacar un poco de contexto. Para que una división fuera de la Guardia, hablando del ejército soviético, ya que lo ha sacado Julio, ¿qué suponía ser de la Guardia? ¿Te daban más efectivos, más unidades, más carros o simplemente era la gloria de ser una división de la Guardia? Te daban prioridad en suministros y en material. O sea, Logística. cuando el famoso anécdota de Y medallas. tú el fusil y tú la pistola, tú las balas, te daban más fusiles, más balas, ¿no? No, en este caso llevaban los 2 fusiles y balas. Ah, vale, entonces va mucho mejor. Bueno, es una broma, ya sabemos que eso nunca ocurrió. Aunque escuchando la serie que está haciendo el amigo Dani sobre los húngaros en la guerra, ¿verdad? Que hubo húngaros, decía que, hoy lo escuchaba, el podcast sobre Stalingrado, decía una frase, me encantaba, dice, los soldados húngaros iban al frente sin armas, porque se le iban a dar a los que estaban allí, que se retiraban. Es decir, todavía es mucho peor de lo que te puedes imaginar. Oh, Dios, madre mía. Sí, lo decía, dice, iban desarmados. Dice, entonces, ¿quién le daba el arma? Dice, el que se retiraba, te daba tu arma, tu cartuchera, y dice, venga, ya puedes ir al frente. No está mal. Sí. En fin, Julio, gracias por haber participado en un Cagadas 10. Nada, si me avisas con tiempo. Pero tú vas a hablar, yo ya te has preparado los canadienses, ¿no? Podemos grabar un podcast sobre comandos canadienses sin problema. Sí, no, además que ha sido buenísimo porque encontré una anécdota y seguramente le saqué en Soldados de Leyenda al fundador de la Brigada del Diablo, que también película, ¿no? Y nosotros hicimos un podcast también de esta gente. Sí, el mayor general Robert Frederick, que este pavo estuvo en una taberna y casi le detienen por las pintas que tenía, ¿no? O sea, fijaros cómo era. Bueno, o sea, y luego tenemos a Juan, como siempre, muchas gracias por traernos un Cagadas 10. A ti, y esperemos que le guste a la gente. Seguro que nos lo reclamaban. Hacía demasiado tiempo que no grabábamos. Sí, hemos tenido un primer trimestre un poquito complicado. Sí. Vale. Y nada, yo soy Saúl Rodríguez, que ya me he despertado totalmente de la siesta que me había pegado antes de venir a grabar aquí. Ya digo 11º, con lo cual ya estoy al 100% de mis posibilidades. Y bueno, esto ha sido un Cagadas 10, un que podía salir mal 10, un Casus Belli. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like, ponernos en escrito alguna cosilla que no conozcamos y que a lo mejor podríamos hacer un Cagadas 10, que seguro que la gente nos puede dar pistas para otro Cagadas 10, para amigo Juan, para amigo Julio, que siempre es bienvenido en su casa, y para mí. Un saludo y hasta otra. ¿Qué podía salir mal? Es un programa de Juan Pastrana y Esau Rodríguez para Casus Belli Podcast. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.